Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del libro Papeles de Tambopata de Fray Miguel Iribertegui, que presenta, edita y patrocina el Secretariado de Selvas Amazónicas Misioneros Dominicos. Nos alegra contar con la presencia de todos ustedes y vamos a comenzar ya. Comienzo presentando a quienes me acompañan en la mesa. A mi derecha está Monseñor Juan José Larrañeta, obispo emérito de Puerto Maldonado, allá en la zona de la selva amazónica en la que tenemos las misiones. Monseñor Juan José Larrañeta, ya sabemos todos que estamos en familia, que ahora como obispo emérito está residiendo en España, en Villava, en Navarra, y es el director de la residencia de enfermos dominicos de nuestra provincia, ¿no? Dando un ejemplo aún ahora en el momento de la jubilación, pues de servicio y de entrega a los hermanos enfermos. No pocos de estos enfermos son también misioneros que con él estuvieron allá en la selva amazónica peruana. Un poco más allá, a mi derecha, está don Gonzalo Blanco, que es el editor del libro de Miguel Iribertegui, que conocemos también como un buen amigo, colaborador, dominico también, y que pues es un enamorado de la obra artística y literaria de Fray Miguel Iribertegui, ¿no? Y también Gonzalo pues hablará como editor, que es del libro de Miguel, y también ha sido comisario de distintas exposiciones de escultura y de pintura que hemos tenido en estos últimos años en Castilla y León. Desde León comenzó la primera, después Valladolid, Valencia y la última, que justo se inauguró el 7 de noviembre del 2013 en Salamanca, coincidiendo con los 5 años de la muerte de Miguel Iribertegui, la exposición más completa y también muy valorada de la obra de Miguel que hemos tenido recientemente, y estuvo hasta el 6 de enero del 2014 en Salamanca. Está a mi izquierda Fray Emilio Rodríguez, dominico, a quien conocemos también todos los que estamos hoy, pues somos también de la casa y de la familia, y le conocemos bien a Emilio. Emilio es un valorado, prestigioso y reconocido poeta, y también él conoce como artista, conoce bien la obra literaria de Miguel, y también él hoy intervendrá hablándonos de la obra literaria que se edita. Y un poco más a mi izquierda, Fray Francisco Faragó, que es, podemos decir, el artista de que esto se haya llevado a cabo, director del Secretariado de Misiones, Selvas Amazónicas, y él es quien patrocina, apadrina y quien ha también pues tenido la idea de este proyecto editorial. Pues agradecerles a todos los que han querido compartir con nosotros esta tarde, también agradecerles a la presencia a cada uno de ellos y a su esfuerzo por estar aquí y por intervenir en este acto. Y comienza con la palabra Monseñor Juan José Larrañeta. Perdón. Comienza entonces Fray Francisco Faragó. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecerles su presencia en este acto de presentación del libro Papeles del Tambopata de Fray Miguel Iribertegui. Un acto que tiene un acento fuertemente dominicano, y no solo porque estamos aquí en el convento de Santo Domingo, al que le agradecemos la cesión de este salón para la presentación de este libro, sino sobre todo por la presencia tan numerosa de miembros de la familia dominicana. Pero también y sobre todo se trata de un acto con un gran acento misionero. Nos acompañan hermanos y hermanas misioneras, presididos todos por Monseñor Juan José Larrañeta, como indicaba el padre provincial, obispo emérito de Puerto Maldonado, y que está aquí con nosotros en la mesa. Y sobre todo están aquí en el salón pues muchos colaboradores de muchos años de Selvas Amazónicas, cuyo interés por las misiones es patente. Bueno, pues a todos
vosotros y al resto de invitados, gracias por acompañarnos. La Orden de Predicadores, desde sus inicios en 1216, y justamente por ser de predicadores, integró la acción misionera dentro de su carisma como parte sustancial. No es pues de extrañar que ya en 1510, casi recién estrenado el continente americano, los dominicos se encuentran ya en el Nuevo Mundo. Figuras como Fray Antonio de Montesinos, con su sermón cuarto de Adviento, Fray Pedro de Córdoba en La Española, y un poco más tarde, pues Bartolomé de las Casas en Cuba, serán los primeros testigos del quehacer dominicano por la defensa de la dignidad de los pueblos indígenas. Tarea esta que figura como lema de Selvas Amazónicas. Por supuesto que aquellas figuras señeras iniciaron el quehacer que luego continuará por todo el tiempo hasta nuestros días y se extenderá por todo el continente americano. Y en efecto, a comienzos ya del siglo pasado, en el 1900, el Papa León XIII encomienda a los dominicos la misión en la prefectura apostólica de Puerto Maldonado. Se inicia así la ya centenaria tarea asumida por la provincia dominicana de España de la misión en el suroriente peruano. Son más de 200 misioneros que en estos 112 años ofrendaron y siguen ofrendando su vida por la defensa de esa dignidad tantas veces maltratada. En el inicio por los caucheros, después por los hacendados y actualmente por tantas compañías multinacionales que machacan pues la dignidad de los indígenas. También tenemos presente, evidente, pues a tantos frailes en misiones de otros vicariatos y otras regiones que acompañaron y acompañan a los pobres, muchas veces y en ocasiones enfrentados con los más poderosos. Pues bien, cuando el prior provincial Javier Carballo, que nos preside, hizo a Selvas Amazónicas la propuesta de la edición del libro que hoy nos ocupa, leído el original, acepté pues el hecho de editarlo sin vacilar. Los textos de Fray Miguel son la mejor expresión de esa comunión que tiene el misionero con los pueblos y las gentes a los que se entrega, y que transforma pues la sorpresa debida a la diversidad cultural pues en sentimientos llenos de amor, unas veces alegres, otras muchas tristes, pero siempre, siempre acompañadas del respeto a lo que Dios donó a esas gentes. Y esa es fundamentalmente la razón por la que Selvas Amazónicas publica este libro, como homenaje a esos más de 200 misioneros del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, que transformaron esa sorpresa, a veces sin comprenderla muchas veces, en la compañía amorosa y respetuosa. Y lo hacemos además con la alegría de incorporar la publicación de este libro a los eventos del jubileo del 8º centenario de la Orden, al que incorporamos de esta manera un recuerdo misionero. Pues muchas gracias por vuestra presencia y por vuestra atención. Muchas gracias. Después de la intervención de Francisco Faragó como director del Secretariado de Selvas Amazónicas, que es quien nos ofrece la edición de este libro, pues ya ahora interviene Monseñor Juan José Larrañeta, obispo emérito de Puerto Maldonado en nuestras misiones en el Perú. Buenas tardes. Ante todo, yo, con perdón de la mesa, yo voy a hablar de lo que sé, no de lo que no sé. Y quiero encuadrar un poco la figura de Miguel Iribertegui precisamente en nuestras misiones del Perú. Lógicamente, nosotros, los misioneros, hemos ido yendo sobre todo de la provincia de España, pero llegó un momento en que se cerró el chorro
Y nosotros nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque las necesidades cada vez son más ingentes, son 158.000 kilómetros cuadrados, la diócesis de Puerto Maldonado. Y entonces decidimos fundar el seminario diocesano San Juan María Vianney. Yo tengo que dar las gracias especialmente a los profesores de Salamanca, algunos de ellos, y también a algunos profesores de Valladolid, porque me ayudaron y fueron a dar esas materias teológicas y filosóficas. Y el año 2002 hablé con Miguel Iribertegui y le dije, oye Miguel, ¿por qué no te animas tú a visitarnos y de paso a prestar un servicio en el seminario? Y dice, ¿y qué materia? Digo, sí, tú podías dar, por lo que yo me he enterado y tu preparación, podías dar Mariología y Eclesiología. Y así fue un semestre. Entonces, cuando Miguel Iribertegui llega a Puerto Maldonado, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que contempla? Puerto Maldonado es esto, es el río Madre de Dios, 700 y pico kilómetros de longitud, y el río Tambopata, unos 600 kilómetros. Ahí se juntan en Maldonado y ahí está precisamente Maldonado. A partir de ahí, el río Madre de Dios y el río Tambopata ya reciben el nombre de Bajo Madre de Dios. Desde Puerto Maldonado hasta la desembocadura de Brasil, porque el río Madre de Dios es un afluente de él, Puerto Maldonado está a 189 metros sobre el nivel del mar, solo 189. Y la desembocadura tiene que recorrer el río 5.000 kilómetros para desembocar en el Atlántico, en Belém, concretamente, de Brasil. ¿Por qué digo esto? Porque claro, cuando Miguel Iribertegui llega a Puerto Maldonado y cuando ve la extensísima zona hoy amazónica, realmente para él aquello fue un impacto. ¿Por qué al río Madre de Dios se le llama Madre de Dios? Porque apareció una imagencita en el año 1886 y entonces a partir de ese momento le pusieron el nombre de río Madre de Dios. ¿Por qué se nombra el río Tambopata? Porque Tambopata son dos palabras, tambo. Los nativos cuando van de campo, cuando van de paseo, a lo mejor están un mes por ahí por el monte. Entonces hacen pequeñas chabolas que se llaman tambos, con el techo de chapaja para que el agua no filtre, y el conjunto de esas chabolitas pequeñas que se llaman tambos da origen al río Tambopata. ¿Pata por qué? Porque en quechua la palabra pata significa lugar. Entonces el río Tambopata, que viene de las alturas de la cordillera de los Andes de Apurímac, el río Tambopata recibe precisamente el nombre, lugar del tambo. Y aquí es donde viene nuestro buen Miguel Iribertegui. Realmente ha sido un año anterior al mío en el curso, desde Villava, desde que yo tenía 11 años, yo ya lo conocí, nos hemos llevado siempre muy bien. Ha sido un hombre fiel, un fraile verdaderamente bueno, ha sido un leal compañero con nosotros, ha sido no solamente escultor y poeta, sino también músico. Yo recuerdo que nos había hecho un conjuntillo de un grupo y entonces entonábamos cantos a voces, muy bien, y era realmente un artista. Y después escribiendo, pues aquí están simplemente estos apuntes del Tambopata, estos papeles del Tambopata. Realmente, cuando uno lee el libro yo ya lo había leído porque esto se sacó en fascículos en un pequeño boletín de nuestras misiones que lo llevaba al frente el padre Vicente Suárez. Cuando uno lee esto dice, este hombre qué capacidad tiene de exposición. ¡Qué maravilla! ¡Qué sentimientos! Yo creo, y leo aquí algo, el padre Farago me ha encargado que escribiese el editorial del boletín de Selvas Amazónicas de este bimestre, y entonces yo digo algo que me parece que es cierto. Maldonado ya sabemos dónde se encuentran, y de ahí nacen estos apuntes, que es un verdadero aroma sano para el espíritu. El padre Miguel ha sido nuestro compañero y yo tengo que decir con qué delicadeza nos trataba, no solamente a nosotros,
sino sobre todo a los seminaristas. El seminario, en el año 2002, teníamos 26 seminaristas. Y, lógicamente, era un grupo entre filosofía y teología, un grupo más o menos numeroso, sobre todo pensando en los seminarios de hoy día. El seminario famoso de Pamplona, que el año 52 tenía 1000 seminaristas, entre el seminario menor y el seminario mayor, ahora tiene solamente 15 y otros 15 del movimiento neocatecumenal. Y nosotros allá en Puerto Maldonado, en medio de la selva, 26 seminaristas. Pues ahí es donde trabajó un semestre el padre Miguel Iribertegui. Y no solamente tengo que decir que puso cariño, que puso ilusión, que puso pasión, que es lo importante, pasión como esa especie de torrente que hay en nuestro interior y que se desboca en aquello que nos ilusionamos, sino que además puso pues estos apuntes. Aquí está Emilio, que somos del curso, con novicio, de Emilio Rodríguez, el poeta del curso, vamos, aquí además ahí no hay ninguna discusión, que él verá muy bien lo que ha visto de estos escritos. Y yo tengo que decir, pienso que el poeta no solo ve con sus ojos, sino que sobre todo el poeta mira, y su mirada penetra hasta lo recóndito de la belleza. Es parte intransferible de la poesía que encierran sus descripciones más tiernas. Yo he vivido 36 años allá en la selva, y ciertamente sobre la selva se ha escrito mucho, pero tengo que decir que nunca había leído algo parecido a lo que escribe el padre Miguel. Yo creo que ha dado en la diana, ha sido ese dardo que ha penetrado en profundidad en nuestros corazones. Nosotros, los misioneros, estamos muy agradecidos por este aporte inigualable. Padre Zaragoza, muchísimas gracias, porque ciertamente con lo que has hecho nos descubre a nosotros, a los mismos misioneros, aspectos íntimos que casi lo habíamos olvidado. Por eso hoy yo miro al cielo para encontrarme una vez más con la sonrisa tenue y sincera de nuestro compañero Miguel Iribertegui. Gracias, querido hermano. Desde tu cielo limpio estarás contemplando para siempre la belleza que tú supiste descubrirnos. Esta es una frasecita de editorial que saldrá en Selvas Amazónicas. Y nada más, muchísimas gracias y perdón por la... Bueno, muchas gracias, Monseñor Larrañete, y como estamos en familia puedo revelar un secreto. Es que el curso tiene un poeta, pero aquí el obispo tiene fibra poética, que también ha hecho sus pinitos en la poesía. Y no es habitual que los obispos tengan fibra poética, pero aquí tenemos uno que la tiene, y que ha escrito también no solo poesía, sino algo a modo de memorias o recuerdos, y sus homilías que están publicadas. Así que, como vemos, la selva amazónica, sus gentes y sus paisajes inspiran mucho. Tiene ahora la palabra el poeta del curso y el poeta de la noche, Fray Emilio Rodríguez González, a quien damos con mucho gusto la palabra y con mucho más gusto le escuchamos. Buenas tardes, a ver si llega mi voz, que está muy no ocupada, sino preocupada. No, pensaba hacer una introducción sobre lo que me ocurre a mí cuando tengo que hablar de los amigos, no que han muerto, sino que no están aquí. Y Miguel es uno de los amigos de los que tengo que hablar, pero que no está en otro sitio, está. Voy a intentar ser breve, porque ya se han dicho muchas cosas. Voy a hablar exclusivamente del texto. Es una impresión apresurada de una deslumbrante aportación literaria muy difícil de clasificar,
pero muy digna de una gran sorpresa y de no menor asombro que se junta con el madurado afecto. Se trata de un texto singular en todo el sentido de la palabra. No es crónica, pero cuenta muchas cosas. No es una novela, pero está llena de acción y desbordante de presencias humanas. No es un poema, pero está plasmado con un lirismo recurrente y mantenido. El autor está presente en cada línea, por lo menos para los que le hemos conocido de cerca. Se nos descubre plenamente el hombre de sensibilidad artística y de formación contemplativa que fue Miguel. Las descripciones del color en la naturaleza amazónica denotan mucho más que un temperamento despierto y atento. El músico aparece en cuanto se pone a describir sonidos. Los momentos dedicados a las aves y a su canto nos hablan del que sabe percibir y contar lo que ve y lo que oye. Nos relata las impresiones de diversas estancias en la selva amazónica con gran despliegue de detalles, acumulación de sensaciones y una carga emocional en la que salen a flote como a borbotones pensamientos personales, comentarios de lo cotidiano y deslumbramiento ante un paisaje y una geografía en que se mezclan la reflexión estética, un juicio agudísimo con derivaciones constantes hacia temas aportados por el artista plástico, el músico exquisito y el maestro de la reflexión teológica, que se convierte por momentos en catequista elemental. El relato se monta sobre nombres muy sonoros y llenos de sugerencias para los extraños que se acercan o se establecen entre ellos. Puerto Maldonado es la capital del distrito que se asienta al lado del río Madre de Dios, afluente del Amazonas, y Tambopata es el otro río que confluye con el Madre de Dios y que a su vez da nombre a todo un departamento o provincia. La ciudad celebraba no hace muchos años, como se ha dicho ya, los 100 años de su fundación. Los dominicos se asentaron en ella muy pronto y comenzaron una expansión de asentamiento por los rincones, incluso bastante alejados del centro. Los asentamientos se hacían siguiendo a los núcleos humanos, algunos muy pequeños, sometiéndose incluso a esa movilidad para tener casa y pequeñas plantaciones agrícolas. El relato se centra en minuciosas descripciones del entorno, especialmente de los árboles más singulares y de los animales, siempre llamativos y sorprendentes, sobre todo los pájaros. Es impresionante el cúmulo de cantos y sus variaciones. Cito literalmente a Miguel. Impresiona, por ejemplo, el paucar, cuyo canto tiene sonido de agua. Cada individuo lo hace distinto, 2 notas en octava, otros una escalada en arpegio. El relato se detiene también en detalles de los edificios, sobre todo de la catedral, pero mucho de las personas de los misioneros, detallando con precisión todo lo llamativo de los edificios y de las personas. La descripción se va demorando en lugares y situaciones hasta hacerse morosa y detallada, pero el asombro vuelve al lector a cada instante. Otro ejemplo es la descripción que hace del lago Sandoval. Dice: el lago, cuya superficie es un óvalo de 3 kilómetros por 2, un semicírculo ancho, es bosque de palmeras, mientras una parte más estrecha tiene otras variedades. Uno de los macizos de árboles altos era de madera ligera de balsa, y en el lago, cuya superficie es limpia y de una calma imperturbable, adquieren entidad esencial los 1000 ruidos de pájaros. El conjunto de sus voces forman una película sonora compacta. No es silencio propiamente, sino una tercera realidad más profunda, una voz de impostación firme, pero coral y de infinitas resonancias. De pronto, un fogonazo de traza surrealista. Dice Miguel: de vuelta, está narrando uno de sus pequeños viajes en torno a Puerto Maldonado, de vuelta vimos un barco tierra adentro, entre la maleza selvática. Era un barco de hierro con motor a vapor
con misión de clínica médica de 2 pisos, dotado con instrumental para intervenciones. Una crecida del Madre de Dios expansionó el cauce, inundando territorios, y lo alejó internándolo y lo dejó en una espesura selvática. Cuando fueron a reconducir el navío al cauce central, la bajada de las aguas fue muy rápida y quedó atrapado en tierra firme. Hoy es un extraño ser de tierra, un ejemplo de realidad mágica, una anécdota que se deteriora y se oxida, dice Miguel. En cualquier momento vuelve la sorpresa de la narración, en la que aflora el espíritu musical de Miguel mezclado con lo cotidiano y lo más intrascendente. Las gallinas, por ejemplo, que no son algo exclusivo de Puerto Maldonado, ni mucho menos, pueden convertirse en paradigma de algo tan alejado del lugar como la música de Stravinsky. Las gallinas, dice Miguel, seres irreprochables, tienen una unidad de vida, pero se puede distinguir en ellas una nota en la que no había reparado hasta la atenta observación ocurrida en Puerto Maldonado. La polirritmia que las convierte en una verdadera ilustración. En su andar relajado, tienen un ritmo elegante de ondulaciones, según un pisar casi escrupuloso, afelpado y tranquilo, pero en el cuello y en la cabeza se mueven con ritmo sincopado, inseguro, nervioso y despectivo. Así las gallinas tienen 2 vidas, como si fueran a la vez cortesanas y rústicas. Estas son las gallinas de Stravinsky, según Miguel. De pronto irrumpe en un contexto tan impensado y aparece algo sorprendente por su originalidad, una reflexión sobre los maniquíes. Los maniquíes se los encuentra Miguel en una tienda en Puerto Maldonado y dice literalmente: los maniquíes gesticulan, sonríen, a veces llevan desencajada la boca como quien vive en envidiable estado de risa, insultante en un mundo de dolor. Debajo de la pintura desconchada aparecen caries que no duelen, lenguas secas, sin papilas, encías nunca enjuagadas. Otras tienen los brazos amputados y dejan descubiertos los muñones, casi al ras de unos encajes rococó. Pero la selva es el tema recurrente. La singularidad de elementos vegetales no encontrados en otros entornos pone en marcha el asombro y las descripciones del que no solamente es, sino que descubre a cada instante el artista que sabe mirar y contar lo que mira. Así, dice, el arrendaco, o suelda que suelda, es un vegetal parásito cuya observación es contada por él con auténtico dramatismo y con acentuación del asombro de que la belleza puede convertirse en combate a vida o muerte por la propia existencia. Los animales de la selva siguen aportando sorpresas al observador. Los pájaros forman un extenso catálogo de asombros y de ostentosa belleza. Por ejemplo, el loro, dice Miguel, es un sujeto de escena. Su hábitat es la extroversión, incluso el exhibicionismo, y llega a los estratos más bajos de la comunicación y el show, la imitación servil, desde donde se deja llevar por todas las indignidades hasta llegar al chiste. Hay también un apartado de árboles singulares por lo llamativo de su atuendo y por el derroche floral. Por ejemplo, el tahuarí y el pisonay son árboles gigantescos que también asombran por la belleza de sus atuendos florales, que solamente duran unos días, pero en asombroso esfuerzo por exhibirse y perpetuarse en la reproducción. Algunos pájaros destacan también por la originalidad de su expresión sonora, como habíamos dicho antes al hablar del paucar, que ofrece un sonido, dice Miguel, normalizado. Es un sensitivo de la consonancia canónica, un músico de cámara. Es el secreto de su canto. El paucar guarda su técnica y recita en la selva, oculto entre los árboles grandiosos, dirigiéndose a los puros espacios sin límites, en cuyo foro no se aplaude porque allí todo es excelencia.
Y el músico que es Miguel también tiene su experiencia viva en este entorno. Hay una descripción y comentario absolutamente impagable de una melodía quechua que descubrió allí. Dice: irresistible melodía quechua, cuán mi Dios canti. Faltaba la música humana, el destilado de la conciencia, de la situación de dolor y de superación. No hay cultura comparable a la musical para transmitir la verdad humana. La melodía que ha sonado después de la comunión ha llegado la noche y ha llenado la noche y ha penetrado en todos, haciéndose sitio por encima de todo otro sentimiento. Me he permitido establecer asociaciones con la música vasca y con alguna nórdica que recuerdo, pero se ha impuesto, sin ser deudora de nadie, por su calidad. La tormenta en la selva también merece su atención y su descripción. Miguel la cuenta distinguiendo tormenta de lluvia. Y cuando habla de lluvia dice genérica y abstracta, absoluta, sin concreciones. En cambio, la tormenta, sigue diciendo, es selectiva de territorios y permite ser espectador sin peligro. La tormenta es romántica y narrable por el carácter de acontecimiento, un evento visual y sonoro, un prodigio estético. Pero lo que supera todo intento de clasificación es lo que se refiere a las nubes. Las nubes, dice, son un despilfarro sin cálculos y suscitan el desdén de los economistas. Son una exaltación gratuita y dejan indiferentes a los filósofos racionales. Los teólogos tampoco los valoran porque no ocultan lo divino, sino ocupan un espacio físico nada más. La narración se completa con unas notas muy concretas que aparecen en la edición como adenda y que hacen referencia a Quillabamba, el Cuzco y Lima. Apuntes de Quillabamba es el título del primero de estos relatos y se concreta en algunas pinceladas sobre la localidad que también pertenece al territorio de residencia y de actividad de los dominicos. La primera singularidad de Quillabamba es geográfica. Se trata, dice Miguel, de una ciudad enclavada en una hondonada rodeada de un círculo de montañas muy altas que le dan una singularidad en lo que respecta a las nubes y su configuración lumínica. Las nubes de este enclave adquieren espectaculares cambios de forma y de coloración que las rodean de un carácter mágico muy singular. Relata, concretamente, algunas de estas escenificaciones con fecha anotada que siempre desembocan en alguna acción, en su mayoría trágica o sangrienta. Todo esto según los comentarios y la estimación popular. El segundo relato es el titulado Notas del Cuzco, y es un canto de admiración y de análisis de los tesoros conservados como restos arqueológicos y también históricos de la antigua capital de los incas. Miguel pondera y manifiesta el asombro más rendido ante lo que queda de aquella cultura, con insistencia en la singularidad de su sistema constructivo. Partiendo de la capital, Cuzco, nos relata una visita a los lugares llenos de historia y de restos inolvidables, algunos de ellos pertenecientes a culturas anteriores a los incas que fueron asimiladas por ellos. Manifiesta el asombro más rendido por lo que nos ha llegado de aquellas culturas, especialmente en su sistema constructivo. Repito, Cuzco, dice Miguel, es la piedra en su pureza, la cantera. En Cuzco el tamaño es cantidad cualitativa. La piedra se desgaja de la cantera, pero luego se le permite ser roca y confesarse montaña. Esa es la grandeza plástica y cultural de Cuzco. La monumentalidad no es el tamaño, es pureza de tratamiento. El Inca intuye la iconografía pensando en el Dios que le asiste en la vida, no en la reducida dimensión de la conciencia. Hablando del altar del sol y del mirador de Sacsayhuamán, dice: la sensación es que la trabajaron cíclopes. No se acaba de explicar ni siquiera el hecho físico del traslado y mucho menos del sentido de estas enormes construcciones. Por fin, Notas de Lima es el tercer apunte, un poco más largo,
Miguel también se muestra impresionado por la ciudad, su esplendor y sus carencias. Dice: en las calles ves tanta miseria que te da vergüenza tener algo. Todo aparece muy extraño, intensa religiosidad mezclada con signos folclóricos, patrióticos, sacramentales, procesionales. Se ve una grandeza artística colonial en la Lima digna del patrimonio de la humanidad que es, pero en muy mal estado y parece que deficientemente cuidada. Va desgranando detalladamente la visita a los principales museos, comenzando por el Museo del Oro, del que apunta: hay que descubrirse ante el trabajo en oro y la cultura de este metal, altas manifestaciones que es necesario asociar a la arquitectura de Titanes, de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, y deducir la calidad e integridad lograda en la dimensión de una ciudad con una gran unidad cultural. El Museo Pedro de Osma, dice, es una colección privada y también una fundación que consta de 2 palacios unidos por un jardín donde se celebran recepciones y fiestas, muy caro y de alto caché, anota. Pero lo que le merece más impresión, casi conmoción, es el Museo Larco, donde predominan las vasijas de tema erótico ritual y contienen naves cerradas donde se almacenan estas piezas por miles. Lo que decía de la impresión que le causa es otro museo llamado Enrico Poli, que es privado, con el nombre del señor que lo enseña. Y el comentario de Miguel raya la indignación, no por el museo en sí, sino por el guía propietario y su talante humano, religioso. Dice: refinamiento de coleccionista y cultísima barbarie. También anota que contiene pinturas de la escuela cuzqueña y el discurso del guía propietario altera a Miguel porque con sus referencias, dice, altera nuestra apreciación estética, dispara efectos antifeministas y hace inquietarse a nuestros presupuestos religiosos. Termina el relato, el conjunto de relatos, podemos decir, con una alusión muy breve a Nueva York, donde hace escala en su regreso a Madrid. Como suele ser muy detallado en sus calificativos y en los apuntes personales de lo que descubre, matiza de descomunal la realidad de los edificios y también de la vitalidad de esta ciudad, sobre todo en lo que se conoce como la Gran Manzana, pero sobre todo pondera el frío, que califica de contundente hasta el límite de la resistencia. Gracias. Pues muchas gracias, Emilio, por este paseo literario que nos has guiado de la obra que hoy presentamos, Papeles de Tambo Pata, de Miguel Iribertegui. Gracias, porque ha sido un privilegio para nosotros ir de tu mano, guiándonos en este capítulo a capítulo de la obra de Miguel, y una invitación a que disfrutemos de su lectura. Y ahora tiene la palabra Gonzalo Blanco. Gonzalo Blanco, para los frailes, es un dominico externo. Es decir, dominico externo es, como decía Monseñor Larrañeta, como esos nativos que un día sale de paseo y vuelve un mes más tarde. Gonzalo es algo así parecido, ¿no? Pero vuelve, siempre acaba volviendo a casa. Hoy además ha traído unos cuantos fans, por eso no pienso decir ya nada más de Gonzalo Blanco, todos son loas y alabanzas por esta magnífica edición que ha preparado de la obra de Miguel. Solo decir que debemos tomar las palabras que Gonzalo nos dirija, seguramente con todo realismo y con toda la sensatez, porque él es un apasionado de la obra artística y literaria de Miguel. Y además no solo eso, sino que nos ha ayudado a nosotros mismos, los dominicos, y también a los que conocían y compartían con Miguel Iribertegui, pues desde su profesión, y aquí hay también alguna compañera de su mismo curso de la universidad,
y a otros amigos y amigas de la familia dominicana, nos ha ayudado a descubrir el valor de su obra. Por eso quiero también decirles que Gonzalo ha prestado un gran servicio a nuestra familia dominicana y a nuestra orden, pues ayudándonos a descubrir el enorme valor artístico, literario y teológico de la obra inédita de Miguel Iribertegui. Tiene la palabra Fray Gonzalo Blanco. No, lo del hábito va a ser difícil porque, ya lo dije una vez en León, tengo un currículum, bueno, no muy presentable. En todo caso, agradezco de veras estas palabras de Javier. Este es el momento lúdico de este acto y están aquí María y Esther. Nos hemos encontrado, son del Conservatorio de Música de Madrid, son violinistas y van a, aparte de regalar una pieza que es Sonata Canónica en Sol Mayor de Telemann, van a arpeciar un poco si me lo soportan, algunos trozos antológicos a lo que se ha referido Emilio. Y no lo hemos ensayado. Si saliera bien este acto, probablemente nos dedicaríamos más adelante a hacer bolos. Pero antes quería decir que han enviado comunicaciones la familia de Miguel Iribertegui y sus hermanos de Pamplona, porque han tenido un pequeño incidente que les asustó de una intoxicación de un nieto pequeño, y bueno, pues les ha impedido venir y tendremos que ir a Pamplona a presentar el libro. Y después algunas gente de los dominicos, Felicísimo en concreto, que dice que en Madrid a las 7:30 de la tarde, si no das tú una conferencia te la dan. El hecho es que es una espesura donde a veces venimos restos testimoniales aquí. Yo creo que no se van a arrepentir por lo que ha sido el acto, no por lo que venga ahora, de estar aquí. Únicamente empezó el 23 de abril toda esta acción que podemos llamar de los libros de la lectura, con el premio Cervantes, con la memoria de Shakespeare y de Miguel de Cervantes, con la Rosa y el libro en Cataluña, con las múltiples ferias locales y provinciales, y desembocamos en la gran feria de Madrid, que empieza mañana. Siguiendo su trayectoria, Miguel Iribertegui en esta tormenta librera pasará desapercibido, como pasó, pero estoy convencido que es seguramente la mejor publicación del 2014 que se presenta en Madrid. Y eso me permite, siguiendo un poco lo que sugiere el director de Selvas Amazónicas, invitarles a que compren el libro. En esta casa los libros no tienen un precio fijo como en las librerías, porque tienen un carácter de donativo, entonces tienen un tramo flotante, como se dice en bolsa. Este en concreto vale entre 15 y 20 euros, porque no es comprar un libro, sino participar en una solidaridad con las misiones. Pero en este caso concreto de esta tarde vamos a hacer un 20% de descuento y va a quedar reducido a 12 euros. A mí me gustaría regalar, pero es que me parece un pecado regalar este libro, porque merece la pena gastar ese dinero, meterse en él y comprometerse con él. Bien, antes de nada de empezar a tocar eso, yo quería leer una cosa de Iribertegui. Cuando está sacando unas fotos, dice que altera un poco su presencia, y dice, poniéndose él en boca de sus miradores, dice: es bajo, es blanco, es cegato, es feo, nos inspecciona, nos fotografía, nos mostrará lejos, no compra nada, nos critica, nos desprecia, nos explota. Es justamente la antítesis de lo que hizo Miguel allí. Es decir, Miguel Iribertegui, pues sí, no era alto y tenía bastantes dioptrías, y no era feo, era un apóstol de la belleza,
pero lo que hizo en esa tierra fue justamente lo contrario. Y es lo que caracteriza a Miguel, que sabe mirar con amor. A la realidad se enfrenta no con las herramientas especulares o especulativas, sino con las afectivas. Es, como se dice un poco en la Biblia, el acto de conocimiento es un acto erótico, es un acto de amor. Es desvelar, quitar vestidos a la realidad, la lecella que saben los investigadores que hay aquí, y encontrarse, entrar a fondo en la verdad. Y nos transmite una verdad amorosa, una verdad que está impregnada de amor. Y Miguel vive en el mundo, esto, como él dice muchas veces, en el mundo en situación de aplauso o en situación de asombro. Nosotros vivimos el mundo con precauciones, siempre con miedo, guardias, hacienda, bueno, es un sinvivir. Miguel se abre a la realidad del mundo, es penetrado por ella y la emite, la destila después con una categoría literaria absolutamente envidiable. Eso lo quería dejar claro. Y entonces ya podemos poner un poco de... Gracias. Y voy a recitar brevemente el soneto del huevo, que está vinculado a lo que Emilio ha descrito de las gallinas de Stravinsky, porque no deja de ser el producto vital de ellas, ¿no? Y dice: totum vital, solemne redundancia, bóveda que guarda esfera, carbonato, disfrazado de calcio y de fosfato, cosmos cerrado sin extravagancias, felpa de piel que esconde vida, infancia, albúmina en la clara sin formato, yema grasa, una esfera con boato, un cosmos vitalino, una elegancia, redonda vida y absoluta dieta, esqueleto de luz, pero esqueleto, que esconde entrañas simples, mundo nuevo, se viste para adentro, en la discreta apoteosis de cal guarda el secreto, domicilio del sol, eso es el huevo. Hay otro párrafo cuando están las madres y padres nativos esperando en la farmacia a las recetas o lo que sea. Aquí, por cierto, está la hija de la farmacéutica de mi pueblo, que agradezco y quiero tener un recuerdo para esa gente entrañable. Dice que están dando el pecho al niño porque nada tiene que ver el pecho de una madre con el hambre de un hijo. Eso es solamente el subsuelo de la vida. Eso está ya superado. La labor del pecho en el hijo es toda una tectónica de humanismo. Si funciona el pecho, funciona el hijo como cuerpo, como equilibrio, como destino y fortaleza. Si funciona el pecho, es de su afectividad, su habla, su completo bienestar. En un carrito se puede comprobar esto antes de que se despierten. El padre yace dormido, espatarrao y ajeno no solo al humanismo, sino a la elemental luz del día. La madre yace dormida, en completo abandono, junto con la cabeza protegida por la casual sombra de un toldo. Y el bebé yace dormido también en el sueño de su grata rutina sobre el vientre de la madre. Y en ese campo de despojos y derrotas, el pecho es la imagen que triunfa, erguido, encumbrado en la silueta del carrito, exaltado sobre todo una vez que la mamá sucumbió su cabeza al imperativo del sueño. De su cumbre bajan 2 gotas de leche que una mosca saborea. Se turna con otra mosca el sorbo de una lágrima exquisita que perdura en la mejilla del bebé. Es un campo aparente de despojos, pues la vida espera entera, incluso con el vigoroso humanismo aplazado, cuando despierten los 3 y el niño llore y la madre le dé el pecho y el padre bostece y las moscas insistan. Así el humanismo se estea en la acera de una botica de consultorio. Ya manteniendo un par de ellos más. El hecho que ha aludido Emilio de un árbol que se apodera de otro, yo creo que es una pieza también extraordinariamente intensa.
dice, por sectores de selva, entre árboles generosos, entre hojas como estampas de un santoral blasfemo, hay imágenes siniestras como la del estrangulamiento de un árbol base por otro árbol parásito que puede llamarse arrenaco o suelda que suelda. Lo invadió poco a poco, primero subiendo por su lomo limpio, después lo rodeó sin infundir sospechas. Al fin lo ciñó con varias vueltas mientras le succionaba la savia, primero en dosis soportables, después en un ahogo letal. Lo que comenzó como expresión de la familiaridad propia de la vida codificada para existir de parásito, acabó en final terrible. El destino del árbol tranquilo, que sintió la caricia amistosa, luego tomó la forma de abrazo implacable de serpiente vegetal. Lo ciñó hasta descoyuntarlo, hasta romperle el alma. Al fin sintió su médula seca, su cintura cercada, su tallo insensible, mientras su íntimo enemigo, arrenaco o suelda que suelda, se alza por encima con el sencillo orgullo de una ramita tierna. En la historia y la imagen de un ahogo es la historia y la imagen de un ahogo largo, el destino de un asesino o asesinato lento. Y nada más, se podía estar toda la tarde, pero quiero insistir en lo que decía antes Monseñor Larrañeta, el encuentro de los dos ríos, que el Madre de Dios al principio no le gusta, dice, al recibir al tombopata le pone resistencia con poderoso lomo imperturbable, al fin lo recibe, lo absorbe e inmediatamente se venga agresivo contra el cauce, castigando la orilla derecha, pero después de haberlo incorporado. Los ríos de la selva son todo menos cristalinos. El sol los ilumina, pero no cabrillea sobre ellos, no les hace sonreír. El Madre de Dios absorbe al tambopata y dice, y ya es uno solo y magnífico, ancho, espeso, lento, taciturno, y discurre sin saber que oye a países. Tras la llamada oceánica, río solo, llanto transmitido, pariente de todas las aguas, lágrimas o lluvias, fundador de peligros, roedor de canteras, portador de desechos, violador de abismos y de cimas, serpiente infinita y continental. Va de cara a los amaneceres y absorbe los últimos soles, ensucia la luna y paladea estrellas, y en sus espaldas tiemblan las constelaciones. Gigante sin heridas, cuerpo que no sangra, mensajero del miedo, organismo del barro y arritmia de latidos, existente autónomo sin cómplices. Pleitesía muda le rinde en las orillas, mientras lleva postrado su pasión de rastreo, ancho, espeso, lento, taciturno, escondido en su vientre todos los enemigos. Pues nada más. Este libro yo creo que supone una aportación en muchos códigos, porque hay poetas, hay músicos, hay escultores, hay pintores, hay teólogos, pero yo creo que lograr en una sola personalidad una síntesis tan brillante, tan dúctil, tan cálida, solo se consigue con Miguel Iribertegui. Yo cuando me echen los dominicos, pues iré por ahí de vagabundo por los pueblos. Muchas gracias por su paciencia y después ya de que cierre el padre provincial, ellas sí nos van a dedicar esa sonata y perdonad que os haya metido. No sé cómo lo hace, pero la música se la ha llevado él, ¿eh? Ahora ya no hay música en la clausura. Bueno, pues como clausura muy breve, porque pensé, después de que hable el obispo, el poeta y Gonzalo, ya esto no va a quedar tiempo para nada, ¿no? Nada más que para la música final. Pero una palabra de final, de agradecimiento, por supuesto, a quien ha hecho posible la edición de este libro. Quiero felicitar a el director del Secretariado de Misiones, a Paco Faragó, por esta idea,
por el entusiasmo que puso en el proyecto y por hacerlo como él hace con todos los proyectos en los que se pone al frente, hacerlo con gran calidad, con gran precisión y con mucha dignidad. Y así ha salido este libro también de los papeles de Tambo Pata. Y con Francisco Farago pues también quiero agradecer y felicitar a los trabajadores del Secretariado de Misiones, porque él tiene un magnífico equipo que hoy están aquí también presentes, y son los trabajadores y voluntarios y colaboradores, son el alma y quienes hacen posible el Secretariado de Misiones, que son los que desde aquí sostienen la labor que hacen los misioneros. El texto del libro también fue muy bien revisado y precisado por Jesús Díaz Ariego, a quien quiero hacer público el agradecimiento. La primera vez que lo conocí, este texto, fue gracias a Gonzalo, porque él me pasó una primera versión pues impresa de documentos que él tenía, y la verdad es que en ese momento quedé entusiasmado, pero tenía el orden del Gonzalo, es decir, que estaba todo un poco mezclado, ya no sabías muy bien, algunos papeles repetidos, y dije: Gonzalo, necesitamos aquí el orden tomista que solo puede poner Jesús Díaz Ariego para que te ordene los papeles un tanto revueltos y esto quede presentable. Entonces yo creo que se complementaron muy bien el orden de Jesús y el orden de Gonzalo para hacer posible esta edición, ¿no? También, por supuesto, agradecer a quienes habéis intervenido, a Larrañeta y a Emilio por su magnífico también paseo por el libro, y a quienes habéis venido a este acto que sin duda servirá de impulso para que os divirtáis y os enriquezcáis mucho con la lectura de este libro. Todo el libro podemos decir que es resultado de un encuentro. Se encuentran dos ríos, pero se encuentra también el alma del artista y el alma del misionero. Gonzalo suele repetir mucho que Miguel era un artista del Renacimiento, que tocaba muchas áreas, muchos registros, la escultura, la pintura, la poesía, la literatura, la teología, ¿no? Pero además de un artista del Renacimiento, Miguel tenía alma de predicador y de misionero. Como Santo Domingo, que hasta el final de sus días quiso ir de misionero, también Miguel quiso ir, y su último viaje en este mundo también fue al Perú. Quiso entregarse a la enseñanza y a la predicación como misionero, también con esa alma de misionero que quiere llevar la buena noticia del Evangelio más allá de las fronteras y más allá de lo conocido. Y de esta confluencia del misionero y del artista, pues surge la fecundidad y la hermosura de este texto. Este texto también recuerda diarios de viajes. Leyéndolo quizás uno le puede venir a la mente algún diario de viaje. Por ejemplo, el del dominico Fray Tomás de la Torre, cuando escribe el famoso diario del viaje de Salamanca a Chiapas. Y igualmente podemos decir que recuerdan los escritos de los misioneros. Nuestros misioneros han escrito muchas notas de sus experiencias, de sus encuentros y de sus reflexiones, muchísimas. Mucho material inédito tenemos de misioneros desde hace años, valiosísimo. Yo creo que solamente con el tiempo podrá colocarse en su lugar el material que tenemos, y en buena parte todavía por ordenar y por clasificar y por estudiar, ¿no? Tiene un grandísimo valor antropológico y también un valor teológico muy interesante, ¿no? Simplemente por recordar, ya cité antes a Monseñor Larrañeta y sus escritos, pero tenemos al gran antropólogo recientemente fallecido, Fray Ricardo Álvarez Lobo, con sus grandes libros y también sus apuntes de su larga experiencia como misionero dominico, ¿no? La selva amazónica es un lugar de gran inspiración, pero no solamente para el artista. Es un lugar de inspiración para toda persona dispuesta a un encuentro con lo diferente, a un encuentro con lo otro. Miguel también en él aflora, por supuesto, la perspectiva del artista,
pero Miguel también va con esos ojos, ese corazón y esa mente abiertos a el encuentro y a lo que el encuentro produce en él. Muchas de las cosas también que cuenta en el libro son producto de las anécdotas y esa vertiente, podemos decir, alegre, festiva y sorprendente del encuentro intercultural. Por eso yo creo que tiene también un gran valor para ver lo que surge y la enorme fecundidad y riqueza del encuentro intercultural. Termino compartiendo simplemente los dos sentimientos que constantemente me venían cuando estaba leyendo estos papeles en esa versión primera que gracias a Gonzalo conocí y pude disfrutar. Los dos sentimientos que constantemente vienen, por lo menos no al alma del poeta, que seguro que le viene más, o al alma del especialista, sino más del profano, del que quieres por la noche tener alguna lectura que te distraiga un poco de las preocupaciones. Pues los dos sentimientos constantes que tuve fue el de la emoción y el de la risa, el del humor. Papeles de Tambopata emociona y hace que uno pase unos ratos agradabilísimos, con mucha facilidad, casi en la misma página. Uno puede pasar del llanto al canto, de las lágrimas a la carcajada. Miguel nos lleva así a través de, digamos, las dos emociones de la vida, donde uno se siente realmente conmocionado cuando cuenta sobre todo la vida con dolor, con sufrimiento, que también tiene la selva, pero a la vez pone ese contrapunto del humor, de la alegría, como haciéndonos ver las enormes potencialidades, la enorme vida que bulle, las enormes capacidades que hay detrás de la vida en la selva, de su ecosistema y de sus gentes. Termino invitándoles a leer, a emocionarse y a reírse con este libro. No se van a arrepentir. Invito sobre todo a que lo hagan cuando se vean rodeados de preocupaciones y de problemas, porque nos lleva también a lo sustancial de la calidad humana. Y les invito a que también se dejen regalar este libro. No es un libro para comprarlo, no. En esto no es un poco lo que Gonzalo decía, sí, pero insistiendo en una cosa, no es un libro para comprar. Es un libro para que el secretariado nos regale. Nos lo tiene que regalar el secretariado, porque en este libro hay una emoción, el origen está en una emoción y quien lo lea va a estar atrapado por una emoción. Entonces, a quien se le regale este libro va a ver el compromiso de solidaridad con selvas amazónicas. Entonces aquí ya no hay una relación comercial. Es un libro para regalar y les aseguro que vamos a quedar todos más comprometidos con la dignidad humana, con la dignidad de estos pueblos y sus ambientes, que es el objetivo del secretariado y el objetivo de la predicación de Miguel Iribertegui. Muchas gracias. Y terminamos ahora con un punto así artístico, que es el de toda esta noche, gracias a María Martín Blanco y Esther Muñoz Marco, que además de interpretar durante la lectura de Gonzalo, van a interpretar ahora la sonata canónica en sol mayor de George Philip Telemann. Bueno, nada, lo dicho, vamos a tocar la sonata en sol mayor de George Philip Telemann. Estas sonatas tienen una característica, una curiosidad, y es que es la misma melodía interpretada consecutivamente por los dos violines de manera canónica, es decir, una sola melodía y va fluyendo por ahí. Y esperemos que les guste. Sí.